El maestro renacentista Paolo Veronese pintó la pintura al óleo sobre el lienzo más grande del siglo XVI, el Festín en casa de Leví. Mide 5,6 por 13,1 metros y se puede admirar en la galería de la Academia de Venecia. Originalmente esta pintura debía representar la Última Cena, pero Veronese se excedió e incluyó diversos tipos de personas y animales, lo que provocó la desaprobación de la Iglesia Católica. Algunos historiadores del arte creen que el maestro holandés Johannes Vermeer utilizó una cámara oscura para crear sus pinturas. Se trataba de un invento que permitía proyectar una escena en la pared de una habitación con poca luz. Esta teoría surgió a medida que los escaneos mostraban que Vermeer no utilizaba bocetos iniciales para sus pinturas y aún así lograba una perspectiva casi perfecta. El beso de Rodin es una escultura muy conocida y sin embargo pocos saben que originalmente se titulaba Francesca da Rimini, en honor al personaje del infierno de Dante. Francesca se enamora de Paolo, el hermano de su esposo, y la escultura los muestra a punto de besarse. Los gatos antropomorfizados de Louis Wain eran populares en la Inglaterra victoriana. Esta obra se inspiró en un gato llamado Peter que había pertenecido a su difunta esposa. La lucha de Wain contra una enfermedad mental lo llevó a ser ingresado posteriormente en un hospital donde sus dibujos se volvieron cada vez más abstractos y psicodélicos. En los siglos XVII y XVIII la forma más elevada de pintura era la pintura histórica, que requería un gran despliegue de imaginación, ya que representaba escenas de la mitología y de la literatura. Esta era popular en toda Europa continental, pero en Inglaterra el retrato era el género más comercial. Para elevar su arte, los retratistas y los pintores infundían historia en sus obras, convirtiendo a sus modelos en dioses, diosas o personajes de la mitología. El fauvismo es un movimiento artístico de principios del siglo XX que priorizaba el color brillante y las pinceladas sobre el realismo de la obra impresionista convencional. Henri Matisse es el artista más famoso de este movimiento, aunque solo duró unos 6 años antes de que otras formas de arte comenzaran a dominar el mercado. Marco Aurelio a caballo es una de las pocas estatuas romanas de bronce que se conservan. Esto se debe a la iconoclastia que se desarrolló en Europa durante la época medieval, destruyendo cualquier atisbo de civilización pagana. Todas las imágenes de bronce del Imperio Romano precristiano fueron buscadas para ser destruidas. La única razón por la que esta estatua sobrevivió es que se confundió con la representación del emperador cristiano Constantino. En el arte religioso medieval europeo, los símbolos eran muy importantes. A menudo se podía identificar a cada santo sabiendo qué buscar. Los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen figuras específicas que ayudan a identificar a quién se está mirando. Mateo tiene un ángel alado, Marcos un león alado, Lucas un toro alado y Juan un águila. George Romney es conocido por sus numerosos retratos de Emma Hamilton, la amante de Lord Nelson. A lo largo de su carrera la pintó más de 60 veces, a veces bajo la apariencia de diosas y personajes históricos. La colección de sopas Campbell de Andy Warhol de 1962 se presenta en un conjunto de 32 lienzos serigrafiados, cada uno representando las 32 variedades de sopa que la compañía vendía en aquel entonces. Warhol nunca dio instrucciones sobre cómo exhibirlas, por lo que el Museo de Arte Moderno de Nueva York las colgó cronológicamente en el orden de fabricación en que se introdujeron los sabores de la sopa al público estadounidense. Los eventos olímpicos se asocian ahora con logros deportivos, pero el fundador de los Juegos modernos comenzó con el objetivo de que el talento artístico fuera tan grande como el de los atletas. Entre 1912 y 1948,
se otorgaron numerosas medallas a obras de arquitectura, escultura, música, pintura y literatura inspiradas en el deporte. Los eventos artísticos olímpicos finalizaron en 1994 porque se consideraba que los artistas eran demasiado profesionales mientras que los atletas debían ser aficionados. La Piedad es la única obra que Miguel Ángel firmó. Más tarde lo consideró una vergonzosa muestra de su propio orgullo y nunca volvió a firmar una obra. Los amantes de mi mujer es un óleo sobre lienzo de 1891 del artista austríaco Karl Kahler. Representa 42 gatos de Angora, propiedad de la millonaria Kate Birdsall Johnson. 42 podrían parecer muchos, pero se dice que la señora Johnson tenía al menos 350 gatos en su casa de verano de California. Muchos artistas han creado etiquetas de vino, muy apreciadas por los coleccionistas. Entre los nombres famosos que han plasmado su arte en las botellas se incluyen a Picasso, Braque, Henry Moore, Miró, Kandinsky, Warhol, Keith Haring, Francis Bacon, Lucian Freud, Anish Kapoor. Los colores utilizados en las pinturas no siempre se deben a una elección artística. Muchos mecenas encargaban la cantidad de cada tono que se podía utilizar, ya que algunos pigmentos, como el ultramar, eran extremadamente caros. Se utilizaba a menudo en los mantos de la Virgen María, lo que demostraba el nivel de devoción y el gasto que el mecenas dedicaba a la creación de la obra. El ultramar fue uno de los pigmentos más caros hasta 1826, cuando se inventó una variedad sintética mucho más económica. Existen 5 versiones del Grito de Edvard Munch. Las primeras versiones, creadas con témpera y crayón, se encuentran actualmente en la Galería Nacional de Oslo y en el Museo Munch. La tercera versión al pastel, de 1895, es de una propiedad privada tras venderse por $120 millones en una subasta. Una cuarta versión, también de 1895, es una litografía. Y Munch creó la versión final en el año 1910, debido a la popularidad de las versiones anteriores. Esta podría ser la versión más famosa del Grito, y fue robada en 2004, aunque afortunadamente fue restaurada y exhibida al público en el Museo Munch tras la recuperación en el año 2006. Louise Elisabeth Vigée-Lebrun pintó más de 30 retratos de María Antonieta a lo largo de 6 años antes de huir durante la Revolución Francesa. Aunque posteriormente regresó a Francia, su éxito se extendió por el resto de Europa. La obra de Vigée-Lebrun incluye 660 retratos y 200 paisajes. Se registra que el gran maestro veneciano Tiziano vivió más de 100 años, entre 1474 y 1576. Se sabe que creó 400 pinturas, de las cuales 300 aún se conservan. Su última pintura fue una versión muy oscura de la Piedad, que pretendía decorar su propia tumba. Su pintura más cara representa el mito de Diana y Acteón. Fue adquirido por 50 millones de libras por las Galerías Nacionales de Londres y Escocia en el año 2009. El término Art Deco se remonta al año 1925, tras la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París. Más de 15.000 personas y empresas se expusieron, con un total de 16 millones de visitantes durante 7 meses. La exposición se centró en el estilo moderno, un tema especialmente destacado en el área de artes decorativas, que popularmente se acortó a Art Deco. Se cree que los pósters, tal y como los conocemos hoy, fueron creados en la década de 1870 por el artista parisino Jules Cheret, quien introdujo una nueva técnica de impresión que producía imágenes brillantes y ricas en capas. Para 1890, las calles de París estaban repletas de estas litografías que anunciaban todo tipo de productos y entretenimiento.
Una de las técnicas inusuales que Salvador Dalí utilizó para inspirarse en sus pinturas fue plasmar sus propios sueños. Para recordar lo que había visto, se acostaba con una pesada llave en la mano. Al caer en un sueño profundo, la llave caía de su mano a un plato. Esto lo despertaba y rápidamente registraba lo que había experimentado. Los retratos de momias de Fayum datan de entre los siglos I y III. Decenas de estos retratos existen gracias al clima egipcio siempre cálido y seco, con colores brillantes que se conservan gracias a su base de témpera o cera. La artista renacentista Elisabetta Sirani murió a los 27 años, pero durante su corta vida realizó más de 200 pinturas, 15 grabados y cientos de dibujos. Sirani pintaba tantas obras en tan poco tiempo que muchos dudaron de que las pintase todas ella misma. Para refutarlo, invitó a sus acusadores en 1664 a verla pintar un retrato de una sola vez. En 2018, un retrato perdido de Charles Dickens fue descubierto en un cofre de recuerdos durante una subasta en Sudáfrica. La miniatura de Margaret Gillis no había sido vista durante 175 años. Paul Cézanne era un perfeccionista en su arte. El pintor impresionista francés se estresaba tanto con su obra que a menudo rompía lienzos y los destruía. Al pintar al aire libre, algunos de estos cuadros terminaban siendo arrojados a los arbustos por el frustrado artista. En una ocasión, se le vio intentando recuperar un cuadro de un gran árbol después de calmarse. El retratista Sir Thomas Lawrence fue un niño prodigio. Desde los 10 años mantuvo a su familia con retratos al pastel antes de mudarse a Londres para consolidarse como pintor al óleo. Lawrence se convirtió en uno de los retratistas más de moda en Europa, pero murió con muchas obras inconclusas debido a su notoriamente larga duración. Peter Paul Rubens solía preferir los paneles de madera al lienzo como base porque era más robusta para sus obras, creando superficies complejas con hasta 17 piezas de madera. El Jardín de las Delicias de El Bosco fue conocido a veces como la pintura de la fresa a lo largo de la historia debido al predominio de la fruta en su composición. La tinta soluble en agua es una invención china que data del año 2500 a.C. La primera tinta utilizada en caligrafía se componía de hollín negro mezclado con un aglutinante pegajoso que a menudo incluía espinas de pescado convertidas en pegamento. Para disimular el olor a pescado, también se añadía perfume a la mezcla. Se cree que Gustav Klimt nunca pintó un autorretrato y afirmaba: «Me intereso menos a mí mismo como sujeto de una pintura que a otras personas, sobre todo a las mujeres. No tengo nada de especial. Soy un pintor que pinta día tras día, de la mañana a la noche. Quien quiera saber algo de mí, debería observar atentamente mis cuadros». El techo pintado de la Capilla Sixtina le llevó a Miguel Ángel 4 años. Originalmente solo se le encargó pintar a los 12 apóstoles, pero convenció al Papa para que le permitiera componer un esquema mucho más dinámico que incluyese la creación, la caída del hombre, la genealogía de Cristo y la promesa de la salvación. La obra terminada tiene más de 500 metros cuadrados y contiene más de 300 figuras. El término cerámica se remonta al griego keramos, relacionado con la alfarería. Esta antigua forma de arte cuenta con ejemplos que se remontan al 28.000 a.C. durante el Paleolítico tardío. La pieza más antigua es una pequeña estatua de mujer llamada Venus de Dolní Vestónice. El artista del siglo XIX, Richard Dad, dedicó casi una década a componer el golpe maestro del Talador de Hadas, mientras estuvo recluido en Bethlehem y posteriormente en el hospital de Broadmoor.
La pintura inspiraría posteriormente a un joven Freddie Mercury durante una visita de la Tate Britain. Una canción del mismo nombre se puede encontrar en el disco Queen 2. El tapiz del World Trade Center de Joan Miró y Josep Royo fue una de las obras de arte más caras y de mayor importancia cultural que se perdieron durante el atentado del 11S. Otras obras de arte perdidas durante este suceso incluyen más de 300 moldes de esculturas de Rodin y fotografías de Cindy Sherman. Madame Marie Tussaud, conocida hoy por sus figuras de cera en todo el mundo, trabajó originalmente para la aristocracia francesa como experta en figuras de cera de tamaño natural. Tussaud fue arrestada durante la Revolución Francesa y casi enviada a la guillotina, pero se salvó cuando se le encargaron tomar las máscaras mortuorias de cera y los moldes de cuerpos enteros de cera de aquellos que fueron ejecutados durante la agitación política, incluidos sus antiguos mecenas, el rey Luis XVI y María Antonieta. El uso de patas o garras de animales como tallas decorativas en los extremos de las patas de los muebles se remonta al Antiguo Egipto. El kintsugi es el arte japonés de reparar cerámica rota con metales preciosos, realzando las zonas dañadas en lugar de ocultarlas. Esto se relaciona con la filosofía wabi-sabi, que acepta la imperfección y la transitoriedad como parte de nuestras vidas. Antiguamente, algunas pinturas incluían betún en zonas de pigmento oscuro. Este a menudo nunca se seca por completo, lo que provoca vulnerabilidad y deterioro en la obra en el futuro. Este pigmento bituminoso, conocido como marrón momia, era uno de los colores favoritos de los prerrafaelitas e incluía restos molidos de momias egipcias. Tintoretto poseía un estilo pictórico rápido y audaz que le valió el apodo de El Furioso. Su pintura para el Palacio Ducal, titulada Paraíso, se considera a menudo uno de los lienzos más grandes del mundo, con sus 9,1 por 22,8 metros de tamaño. Los retratos de Peter Lely fueron extremadamente populares hasta el punto de implementar un sistema para ayudar a su estudio a producir cientos de pinturas. Lely tomaba notas de los rasgos faciales y las manos de su modelo, que se colocaban en un conjunto numerado de poses para que los asistentes del estudio las terminasen. Los famosos collages de Henri Matisse se debieron a que se encontraba postrado en cama en 1941 tras una cirugía. Incapaz de pintar y esculpir como antes, recurrió al uso de tijeras y papel. Ese medio se convirtió desde entonces en una parte esencial de su obra. En el nacimiento de Venus de Botticelli se identifican 500 especies de plantas con unas 190 flores diferentes. Tras su prematura muerte a los 27 años, la obra de Jean-Michel Basquiat continuó revalorizándose. En 2017, una de sus obras de 1982 se vendió por $110,5 millones, convirtiéndose en una de las pinturas más caras jamás adquiridas. Gustave Courbet fue encarcelado por motivos políticos en la iglesia de Saint-Pélagie, en París, donde se le permitió pintar, pero sin modelos que posaran para él. Allí compuso una famosa serie de bodegones de flores y frutas en lugar de su habitual arte figurativo. Las primeras obras abstractas de la historia del arte occidental se le atribuyen a Hilma af Klint, una mística y artista sueca del siglo XIX que utilizó complejas ideas espirituales en su obra. A menudo se inspiraba en sesiones espiritistas grupales. Junto con Anna Cassel, Cornelia Sederberg, Sigrid Hetman y Matilda Nilsson formó parte de Las Cinco, un grupo de artistas que seguían las enseñanzas teosóficas de Elena Blavatsky.
Vasily Kandinsky comparaba la pintura con la composición musical, afirmando: el color es el teclado, los ojos son los martillos, el alma es el piano de muchas cuerdas. El artista es la mano que toca, tocando una u otra tecla para provocar vibraciones en el alma. El estilo pictórico de Jean-Baptiste Camille Corot se podía copiar con tanta facilidad que surgieron numerosas falsificaciones. Se decía que Corot pintó 3.000 lienzos, 10.000 de los cuales se vendieron en Estados Unidos. El divisionismo, también llamado cromoluminarismo, es una forma de pintura utilizada en el arte neoimpresionista. Se define por la separación de colores en puntos o manchas individuales que interactúan ópticamente al observarse en conjunto. Se pueden encontrar estos ejemplos en las obras de Georges Seurat, como Tarde de domingo en la isla de Grand Jatte. Jackson Pollock comenzó a numerar sus pinturas en lugar de nombrarlas para evitar que el espectador buscara elementos figurativos dentro de la obra. Aunque su cuadro Desnudo en el sofá alcanzó los $170 millones en una subasta, convirtiéndose en una de las pinturas más caras vendidas, Modigliani solo realizó una exposición individual en vida y solía regalar su obra a cambio de comidas en restaurantes. Jan van Eyck fue el único pintor neerlandés del siglo XV que firmaba sus lienzos. Su lema siempre contenía variantes de las palabras als ich kann, que se traducen como pueda o lo mejor que pueda, un juego de palabras con su nombre en su dialecto limburgués nativo. Se dice que la gran ola de Kanagawa de Hokusai es la obra de arte más reproducida del mundo. Se puede encontrar en todo tipo de objetos, desde ropa y calzado hasta tecnología y artículos para el hogar. La xilografía original se realizó alrededor de 1831. El verdadero nombre de Pablo Picasso es Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Una obra de arte de Andy Warhol se encuentra actualmente en la Luna. Su dibujo del módulo lunar del Apolo 11 fue colocado allí por los astronautas de la nave. La famosa obra de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria, que presenta relojes derritiéndose, se inspiró en la observación del queso camembert derritiéndose al sol. Se cree que esta pequeña escultura, tallada hace unos 40.000 años, es el ejemplo más antiguo conocido de arte figurativo. Recibió el nombre alemán de Lebenmensch, que significa persona león, y se elaboró utilizando un trozo de colmillo de mamut. Esta pieza fue encontrada en la actual Alemania. En sus últimos años, Claude Monet produjo una serie de pinturas en la que destacaban sus tonos azules. Se cree que esto se debió a que el artista se volvió parcialmente daltónico a raíz de una cirugía de cataratas. Monet tenía grandes dificultades para diferenciar los colores, incluso para etiquetar sus pinturas para saber qué colores estaba usando. El artista Willard Wigan en una ocasión inhaló accidentalmente su propia obra. Al parecer, mientras sostenía una microescultura de Alicia en el País de las Maravillas, hecha con sus propias pestañas, con un par de pinzas, dio un suspiro y desalojó a Alicia de la escena. Al tomar aire, lo inhaló. Leonardo da Vinci es, sin duda, uno de los artistas más destacados de la historia. Paradójicamente,
Una de las características que lo hicieron tan brillante fue su propensión a distraerse con facilidad. Aunque se convirtió en la personificación de hombre del Renacimiento, Leonardo tenía la costumbre de abandonar proyectos inacabados. Las docenas de documentos y dibujos que dejó durante sus proyectos tras su muerte en 1519 son prueba de ello. Los grandes maestros estudiaban las obras de otros. Aquí, por ejemplo, podéis ver la reinterpretación de Van Gogh de una obra de Hiroshige titulada El huerto de los ciruelos en Kameido. Cuando Van Gogh descubrió el arte japonés, quedó fascinado porque nadie que él conociera en Europa pintaba con ese estilo único. Pintó una obra titulada Japoneser, ciruelo en flor, para estudiar las líneas y la composición únicas de la pintura de Hiroshige, a la vez que utilizaba también su propio estilo pictórico para ver cómo quedaría. Georgia O'Keeffe es conocida por sus pinturas de flores y paisajes inspirados en el suroeste estadounidense. En una ocasión dijo: «Descubrí que podía expresar cosas con color y formas que no podía expresar de otra manera, cosas para las que no tenía palabras». La noche estrellada es una de las obras más conocidas de Vincent van Gogh y fue pintada durante su estancia en un manicomio. Se cree que Van Gogh se inspiró en la vista desde su ventana. El movimiento impresionista capturando la esencia de la luz. El movimiento impresionista revolucionó el mundo del arte a finales del siglo XIX con su enfoque a la hora de capturar la esencia de la luz y los momentos fugaces. Este movimiento impulsó una nueva perspectiva sobre la pintura, con artistas que experimentaban con pinceladas audaces, colores vibrantes y escenas al aire libre. El término impresionismo deriva de la pintura de Monet titulada Impresión Amanecer, expuesta en 1874. Jackson Pollock, conocido como el pionero del movimiento expresionista abstracto, introdujo un nuevo enfoque pictórico llamado pintura de acción. En lugar de usar pinceles tradicionales, goteaba, vertía y salpicaba la pintura sobre el lienzo. Y la última, Helen Frankenthaler, fue una pintora estadounidense asociada al movimiento expresionista abstracto. Desarrolló su singular técnica de manchado en remojo, que consistía en verter pintura diluida sobre un lienzo sin imprimación, permitiendo que los colores se mezclasen y crearan composiciones abstractas. Hoy nos toca Curiosidades del mundo del arte, parte número 2. Y la primera es: el primer lápiz se inventó en Inglaterra en 1565. Los lápices modernos se originaron en Cumbria, donde se descubrió un enorme yacimiento de grafito en Grey Knotts Falls. El dibujo urbano moderno surge del impresionismo. Tras el romanticismo llegó el impresionismo, y la mayoría de los acuarelistas al aire libre actuales son impresionistas en mayor o menor medida. Tras la invención del tubo de pintura, los artistas pudieron viajar con pintura con mayor facilidad y pintar lo que veían donde quiera que fuesen. El propio Monet lo resume a la perfección. Cuando salgas a pintar, intenta olvidar los objetos que tienes delante, un árbol, una casa, un campo o lo que sea. Simplemente piensa: aquí hay un pequeño cuadrado azul, aquí un rectángulo rosa, aquí una veta amarilla, y píntalo tal como te parezca, con el mismo color y las mismas formas, hasta que te transmita una impresión ingenua de las escenas que tienes delante. El impresionismo consistía en pintar una escena rápidamente para capturar la luz del momento exacto, y así es exactamente como funciona el dibujo urbano hoy en día. En el año 1961,
El cuadro El barco de Henri Matisse fue colgado boca abajo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y no se descubrió hasta 46 días después. La popular escultura de Auguste Rodin, El Pensador, que ahora cuenta con cientos de copias en todo el mundo, tuvo un comienzo mucho más pequeño. En 1880, Rodin produjo una versión de 70 centímetros como pieza central de una obra escultórica más grande llamada Las puertas del infierno. La pieza, originalmente titulada El poeta, fue concebida como un reflejo del propio Dante y se inspiró en su infierno. En 1888, la escultura, que había cambiado de nombre, se exhibió individualmente y, en el año 1904, se amplió hasta alcanzar el tamaño actual. Bob Ross ayudó en una ocasión a un espectador daltónico dedicando un episodio entero a pintar en escala de grises. Existe un museo creado únicamente para exhibir falsificaciones de obras de arte, situado en Viena, Austria. La obra de arte más grande fue creada por Jim Denevan en el lago Baikal congelado, lo que requirió extraer hielo del lago congelado para revelar una obra de arte que se extiende a lo largo de 14 kilómetros. El dibujo es la obra de arte individual más grande del mundo. André Charles Bouy fue un ebanista que sirvió en la corte de Luis XIV de Francia. Siempre estaba endeudado debido a la constante adquisición de una extensa colección de antiguos maestros que incluía 48 dibujos de Rafael, un diario de Rubens y modelos de cera de Miguel Ángel. Desafortunadamente, todo esto se perdió cuando su apartamento se incendió en el año 1720. La losa de mármol que finalmente se convirtió en la escultura del David de Miguel Ángel en 1504 había sido utilizada en un principio 43 años antes para un artista llamado Agostino di Duccio, quien planeaba convertirla en una estatua de Hércules. Di Duccio abandonó su escultura, que originalmente iba a ser instalada en una catedral florentina, y el mármol permaneció sin uso durante 10 años hasta que otro escultor, llamado Antonio Rossellino, decidió trabajar con él. Rossellino también abandonó su trabajo porque el mármol le resultaba demasiado difícil y finalmente Miguel Ángel comenzó a trabajarlo en su escultura en 1501. Los frescos de Kerala, de 3.500 años de antigüedad, están hechos con pinturas naturales y tintes vegetales y aún se conservan. A la artista Mary Blair se le atribuye la introducción del estilo artístico moderno en Walt Disney y su estudio. El uso del pan de oro en los trabajos de Gustav Klimt. Gustav Klimt, el pintor simbolista austriaco, es conocido por su opulento uso del pan de oro en obras como El beso y Retrato de Adele Bloch-Bauer I. Esta lujosa técnica se inspiró en su admiración por los mosaicos bizantinos, que descubrió durante sus viajes a Italia. La aplicación del pan de oro por parte de Klimt añadió una cualidad luminosa casi divina a sus pinturas, creando un marcado contraste con las figuras y los intrincados patrones. El rinoceronte de Alberto Durero. Alberto Durero, artista renacentista alemán, creó una de las representaciones más famosas de un rinoceronte sin haberlo visto jamás. En 1515, un rinoceronte fue llevado a Lisboa como regalo al rey de Portugal, y la noticia de esta exótica criatura se extendió por toda Europa. Basándose en descripciones escritas y un boceto de un artista desconocido, Durero produjo una xilografía que representaba incorrectamente al rinoceronte con placas de armadura y un pequeño cuerno en el lomo. A pesar de sus errores anatómicos, el rinoceronte de Durero se hizo inmensamente popular, influyendo en la percepción del animal por parte de los europeos durante siglos.
La carrera de Parmigiano se vio interrumpida por el saqueo de Roma en el año 1527 y, posteriormente, por el estudio de la alquimia. Al final de su carrera estaba tan absorto en los experimentos científicos que fue encarcelado por no terminar un encargo para la Iglesia. La obsesión de Edgar Degas por las bailarinas. Edgar Degas, figura destacada del movimiento impresionista, es célebre por sus representaciones dinámicas de bailarines de ballet. Su fascinación por el ballet comenzó en la década de 1870 y continuó a lo largo de su carrera, dando lugar a cientos de pinturas, bocetos y esculturas que capturan la gracia, el movimiento y la realidad tras las bambalinas del mundo de la danza. El 21 de agosto de 1911, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci fue robada del Louvre. 8 días después, un hombre llamado Joseph Géry Pierret reveló al Paris Journal que Picasso y su amigo, el poeta vanguardista Apollinaire, estaban en posesión de esculturas ibéricas que también habían sido robadas del Louvre. Esto convirtió a Pablo Picasso en uno de los principales sospechosos del robo de la pintura de Leonardo. En realidad, el propio Pierret había robado las estatuas y se las había vendido a Picasso, quien las compró a pesar de los sellos en sus bases que decían propiedad del Museo del Louvre. Picasso entregó las estatuas al Paris Journal, pero tanto él como Apollinaire fueron interrogados en el tribunal sobre el paradero de la Mona Lisa. Sin embargo, no se encontró ninguna prueba que los vinculase con el robo y finalmente fueron liberados. Y en diciembre de 1913, y para alivio de Picasso, la Mona Lisa apareció en Florencia, Italia. Se reveló que un empleado del Louvre llamado Vincenzo Perugia había robado la pintura en un intento de devolverla a su Italia natal. Salvador Dalí creó un libro de cocina surrealista. El libro es una exploración surrealista y caprichosa de la comida e incluye más de 130 recetas acompañadas de obras de arte de Dalí y reflexiones sobre gastronomía. Algunas de las recetas son muy inusuales, como por ejemplo huevos milenarios, que consiste en conservar huevos en una mezcla de arcilla, ceniza y sal durante meses, y todo asado, que por supuesto no puede ser un plato real, ya que el pájaro dodo se extinguió hace siglos. El libro es conocido por su enfoque peculiar e imaginativo de la cocina y se ha convertido en un clásico de culto tanto para amantes de la gastronomía como para fans del arte. La antigua escultura Laocoonte y sus hijos fue descubierta en el año 1506 y rápidamente ejerció una gran influencia en los artistas del Renacimiento italiano. El grupo representa al sacerdote Laocoonte siendo atacado por serpientes enviadas por los dioses como castigo, descrito originalmente en una obra perdida de Sófocles. La pintura más cara vendida en la historia es Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, vendida por $450,3 millones. Alfred Hitchcock basó La casa de Psicosis en una pintura de Edward Hopper. Una de las casas más famosas del cine, la mansión victoriana de Norman Bates, en la obra maestra de Alfred Hitchcock de 1960, Psicosis, en realidad proviene de una pintura del artista estadounidense Edward Hopper. Se ha especulado que el retrato Arnolfini de 1434 de Van Eyck es un homenaje más que una celebración del matrimonio, con la esposa fallecida recientemente al dar a luz, representada en vida junto a su esposo de luto. Hay una cadena rota de la Estatua de la Libertad que solo se puede ver desde arriba. La cadena fue hecha por su creador, el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, como símbolo del fin de toda forma de esclavitud.
Leonardo da Vinci comenzó a pintar la Mona Lisa en 1504 o 1505 y la terminó poco antes de morir en el año 1519. Supuestamente, Miguel Ángel sentía una gran antipatía por Rafael y Leonardo da Vinci. Leonardo y Miguel Ángel eran acérrimos rivales en el mercado artístico florentino, y Rafael era un nuevo contendiente que se llevaba muchos de los mejores encargos, para gran consternación de estos dos artistas más consagrados. El artista alemán Gerlach Flick fue encarcelado en 1554 tras la persecución de los protestantes por parte de María I, donde entabló amistad con un infame pirata llamado Henry Strangwish. Flick realizó una miniatura doble de ambos. Esta inusual obra es el autorretrato más antiguo registrado en Inglaterra. Los melocotones pueden simbolizar muchos temas diferentes en el arte. En China representan longevidad, en Japón la verdad y en Europa la pureza o la redención. La joven de la perla de Johannes Vermeer. Esta famosa pintura de Johannes Vermeer es un óleo icónico que data de 1665. Representa a una joven con un vestido exótico, un turbante y lo que se cree que es un gran pendiente de perla. Se especula que la hermosa joven del cuadro era su hija mayor María, quien también se decía que había sido su musa. Aparece en otras pinturas de Johannes y su parecido con la pintura es muy grande, aunque esta teoría nunca se ha demostrado por completo. Antes de 1995, la joven de la perla tenía muchos nombres, como la joven del turbante y cabeza de joven. A pesar de lo invaluable y querida que se ha vuelto esta pintura, tardó más de 200 años en venderse. Pintando con yema de huevo. Los artistas solían pintar con yema de huevo. Se mezclaban pigmentos en polvo con yema de huevo y agua o vinagre para mejorar la adherencia de la pintura. La técnica pasó de moda hace unos 600 años con la invención de la pintura al óleo. Otto Rohm es el inventor de la resina acrílica utilizada para crear pintura acrílica. Este nuevo medio fue utilizado por los artistas desde la década de 1940. La Mona Lisa de Leonardo da Vinci es famosa por su enigmática sonrisa, pero ¿sabías que no tiene cejas ni pestañas visibles? La enigmática sonrisa de la Mona Lisa se ha estudiado durante siglos, pero muchos detalles misteriosos de esta pintura siguen sin explicación. Una característica intrigante de la pintura es la ausencia de cejas o pestañas visibles, un detalle de significado desconocido. Los historiadores han reflexionado sobre este elemento durante siglos, pero no ha surgido una respuesta definitiva. Muchos argumentan que Leonardo omitió deliberadamente ciertos rasgos, como las cejas y las pestañas, para crear ambigüedad en su obra. En el año 1897, Aubrey Beardsley se convirtió al catolicismo y obligó a su editor a destruir cualquiera de sus obras obscenas. Esto fue ignorado y sus impresiones continuaron vendiéndose tras la muerte del artista. Una pintura aparentemente sencilla puede albergar un universo de secretos bajo su superficie. Los historiadores del arte suelen utilizar la tecnología de rayos X para descubrir capas ocultas, como un retrato olvidado que se asoma bajo un paisaje aparentemente anodino. Para poder mostrarse al público, Monet y Degas organizaban exposiciones independientes, incluyendo el famoso Salón de los Rechazados en 1863. Estas exposiciones les proporcionaron una plataforma para mostrar sus obras a un público más amplio. Esta iniciativa no tenía precedentes en su época y permitió a estos artistas romper con las convenciones del arte tradicional y presentar su visión artística.
El éxito de estas exposiciones tuvo un impacto duradero, influyendo en las generaciones posteriores de artistas y animándolos a crear libremente, sin temor al rechazo ni a las críticas de los círculos artísticos establecidos. Camille Pissarro fue el único artista que expuso su obra en las 8 exposiciones impresionistas de París entre 1874 y 1886. Dalí creía ser la reencarnación de su hermano, también llamado Salvador. 9 meses antes de que Dalí naciese, su hermano mayor Salvador falleció. Sus padres le pusieron su nombre a Dalí y, debido a su extraña similitud, le dijeron a los 5 años, de pie junto a la tumba de su hermano, que era su reencarnación. Estas ideas de reencarnación y las referencias a su hermano mayor impregnan la obra de Dalí, lo que sugiere que tuvo un gran impacto psicológico en él. Un simple plátano pegado con cinta adhesiva a una pared blanca titulado Comediante, de Maurizio Cattelan, se vendió por la asombrosa suma de $120.000 en una feria de arte en el año 2019. Vincent van Gogh vendió más de una obra en vida. Es uno de los artistas más reconocidos del mundo y, sin embargo, muchos creen que nunca vendió más de una pintura en vida, que era El viñedo rojo de Arles. Si bien es cierto que Van Gogh no tuvo mucho éxito financiero en vida, es importante destacar que logró vender con éxito más de una pintura. Al menos 12 de los más de 900 lienzos que se conservan hoy en día fueron adquiridos en vida. Durante la década de 1940, Francis Bacon vivió en la planta baja del número 7 de Cromwell Place, en South Kensington, donde anteriormente se encontraba el estudio de John Everett Millais. El último día de Pompeya, de Karl Brjullov. Tras analizar la pintura, los críticos de arte concluyeron que, entre la multitud, el artista representó al menos 4 veces la imagen de su amante, la condesa Yulia Samoilova, en varias jóvenes. Dalí tenía como mascota un ocelote llamado Babú. La afición de Dalí por ese gato era notable y disfrutaba llevándolo a pasear frecuentemente por la ciudad de París, atrayendo considerable atención. El ocelote no solo perteneció a Dalí, sino que también lo acompañó en varios viajes por Europa y América a lo largo de su vida. A pesar de su rareza en aquellos días, no había problemas legales por tener un ocelote como mascota debido a las regulaciones indulgentes de Francia con respecto a los animales exóticos en aquel momento. Las cápsulas del tiempo de Andy Warhol. Andy Warhol, figura icónica del movimiento pop art, era conocido por su fascinación por la cultura de las celebridades y el consumismo. Entre sus muchos hábitos excéntricos se encontraba la creación de cápsulas del tiempo, un proyecto que abarcó desde 1974 hasta su muerte en 1987. Warhol llenó más de 600 cajas de cartón con objetos cotidianos como cartas, fotografías, periódicos y objetos aleatorios de su vida y estudio. Estas cápsulas del tiempo ofrecen una visión única del mundo personal y profesional de Warhol, capturando los aspectos mundanos y extraordinarios de la vida. Reflejan su obsesiva necesidad de documentar y coleccionar, proporcionando valiosas perspectivas sobre su proceso creativo y el espíritu cultural de su época. Estas cápsulas del tiempo se encuentran actualmente en el Museo Andy Warhol de Pittsburgh. El bombín de René Magritte. Uno de sus motivos más perdurables es el bombín, que aparece en numerosas pinturas, incluyendo la icónica El Hijo del Hombre. Este autorretrato presenta a un hombre con bombín, cuyo rostro queda oculto tras una manzana verde flotante. El bombín, un accesorio común en la época de Magritte, se convirtió en un símbolo de lo cotidiano y lo misterioso de su obra. Al yuxtaponer objetos familiares en contextos desconocidos,
Magritte invitaba al espectador a cuestionar la naturaleza de la realidad y los límites de la percepción. La presencia recurrente del bombín en su arte subraya la fascinación de Magritte por la identidad, el anonimato y la interacción entre lo visible y lo oculto. Los problemas de Caravaggio con la ley. Caravaggio, el maestro barroco conocido por su uso dramático de la luz y la sombra, tuvo una vida tan tumultuosa como su arte. Nacido como Michelangelo Merisi, Caravaggio tenía un temperamento notorio y se veía involucrado frecuentemente en peleas. Su comportamiento volátil a menudo le acarreaba problemas con la ley. El incidente más infame ocurrió en 1606, cuando Caravaggio mató a un hombre llamado Ranuccio Tomasoni durante una pelea callejera, posiblemente por una deuda de juego o una disputa romántica. Este asesinato lo obligó a huir de Roma. A pesar de sus actividades criminales, Caravaggio continuó recibiendo prestigiosos encargos, creando obras maestras como David con la cabeza de Goliat, donde representó de forma evocadora su propio rostro como la cabeza cercenada de Goliat. Existen museos de arte submarino y uno de los más famosos es el Museo Subacuático de Arte en Cancún, México. Las esculturas están sumergidas en el océano y fueron creadas no solo para ser admiradas por los buceadores, sino también para fomentar la vida marina. Con el tiempo las esculturas se cubren de coral, lo que añade una capa de vida y naturaleza a las obras. El artista británico Andy Goldsworthy es conocido por crear esculturas y obras de arte hechas de elementos naturales como piedras, hojas o hielo. Lo interesante es que muchas de sus creaciones son efímeras, ya que están diseñadas para ser arrastradas por la marea o derretirse con el paso del tiempo. Gran parte de las pinturas famosas de Botticelli tienen a la misma modelo. Con el fin de ahorrar dinero, Botticelli usaba a la misma mujer como modelo, y con los años aprendió sus facciones y proporciones, llegando incluso a pintarla sin la necesidad de tenerla enfrente. El movimiento de los nabis fueron un grupo de artistas franceses del siglo XIX que decidieron darle la vuelta a la pintura tradicional. Inspirados por Paul Gauguin, se cansaron de las reglas rígidas de la academia y se lanzaron a explorar el mundo del arte desde una perspectiva totalmente nueva. Estos artistas, que incluían nombres como Pierre Bonnard, Edouard Vuillard y Maurice Denis, creían que el arte debía ser más que una simple representación de la realidad y veían su misión como una revolución artística. Los nabis, cuyo nombre en hebreo significa profetas, experimentaron con patrones decorativos, jugando con la superficie de sus obras para crear una mezcla única entre pintura y diseño.